Abogados, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Bienvenidos sean a nuestra sesión de contratos. Y para esta sección de la sesión sería importante, es imperante tomar la retroalimentación del contenido de la sesión anterior. En este inicio de sesión comparto pantalla para que retomemos esos conceptos generales y retomemos esa retroalimentación para que quede completamente claro desde el concepto nuestra materia en específico. Nosotros abordamos la clase anterior el fundamento legal desde una fundamentación, desde una conceptualización fundamentada con la ley de materia, con la materia sustantiva de nuestra legislación, que es el Código Civil y que es vigente en nuestra entidad, tomando en consideración que entidad es el Estado de México, también tomando en consideración que vigente es la legislación aplicable en el aquí y en el ahora. Es decir, en el artículo 30, nosotros tenemos la fundamentación del concepto de convenio, siendo el convenio el acuerdo de dos o más personas, partiendo desde la palabra acuerdo, que es la expresión de la voluntad, que hay un acto jurídico, retomando también sesiones anteriores, el acto jurídico interviene con consentimiento. Para que exista un acuerdo, existe el consentimiento. Para que exista el consentimiento, debe de existir la intencionabilidad de que se genere esos efectos jurídicos. El ejemplo más claro de un acto jurídico es un contrato, es un convenio, porque debo de tener la intención de producir los efectos y más allá de aún tener la intención, llego a un acuerdo y otorgo mi consentimiento, ¿ok? Ese acuerdo, ese consentimiento de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Esos son los efectos del convenio. Si nosotros nos adentramos al concepto de contrato, el concepto fundamentado de contrato lo encontramos en el artículo 7.31 de nuestro Código de Materia, de nuestro Código Sustantivo vigente en la entidad, repito, Código Civil del Estado de México. Los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos reciben el nombre de contrato. Los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos reciben el nombre de contratos. Aquí analizábamos la intencionabilidad de solamente producir o que se produzcan dos efectos, no cuatro, dos, solamente para crear o solamente para transferir. Voy a dar mi consentimiento, voy a celebrar un acto jurídico, voy a hacer un acuerdo, voy a expresar mi voluntad y voy a hacer ese acuerdo de voluntades, pero para dos efectos, solamente para crear o solamente para transferir. Entonces, ese convenio recibe el nombre de contrato. Por una expresión literal del concepto fundamentado, significa entonces que los contratos son un tipo de convenio. El contrato es un tipo de convenio que produce dos efectos. El convenio, a diferencia, produce los cuatro efectos que los tenemos en pantalla. Esta es la diferencia fundamental entre un convenio y un contrato. El convenio crea, transfiere, modifica, extingue. El contrato crea y transfiere. Si a esto le vamos a agregar la parte de derechos y obligaciones, porque si nos adentramos al concepto en lo específico, en estricto sensu, en estricto sentido, el contrato dice obligaciones y derechos, crean o transfieren obligaciones o derechos. Si nosotros debemos de darle una nomenclatura a esos derechos y a esas obligaciones, nosotros podemos hablar de tres tipos de obligaciones. Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Nuevamente, producir ese efecto jurídico tiene cuatro sentidos o tiene dos, cuatro convenios, dos contratos. En ese efecto jurídico yo voy a obligarme, así como también voy a tener un derecho, voy a ser titular de un derecho, también soy titular de una obligación. Y esas obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer. Esa relación
de vinculación a esas mínimo 2 personas, que puede ser una o más, o pueden ser varias personas con solo una. Se le llama sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el acreedor, el sujeto pasivo es el deudor. El acreedor puede exigir una conducta, el deudor es la persona obligada a cumplir la conducta. Son esas dos posiciones en las que se colocan los sujetos de una obligación. Si nosotros somos estrictos en el léxico inclusive de la materia contractual del derecho, hablamos que la prestación es la conducta debida por el obligado, es decir, por el sujeto pasivo, es decir, por el deudor. Esa conducta, esa persona obligada, esa acción que va a emitir o que debe cumplir el deudor, el pasivo, se llama prestación. ¿Quién somete o quién puede dar esa prestación como una condición de cumplimiento? Obvio, tiene que haber el consentimiento, pero surge del acreedor, surge de la persona que va a exigir la obligación, que exige la conducta, entonces sujeta las prestaciones. Y que hablábamos en la sesión anterior, que esas prestaciones no se deben confundir. La palabra prestación no se debe confundir con nuestra materia adjetiva, que es el derecho procesal. La prestación en contratos es la obligación que va a cumplir el pasivo, el deudor, y que le exige el acreedor, el activo. Y prestación en la materia adjetiva, inclusive la prestación en materia adjetiva, en materia procesal, pero en derecho civil y en cumplimiento de un contrato, rescisión de contrato, es decir, la materia subjetiva, la materia de procedimiento, la materia adjetiva del derecho es todo el código de procedimientos. Es cómo te indica el derecho, cómo se va a llevar a cabo la exigencia de justicia ante la autoridad competente. En nuestra entidad es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Código de materia es nuestro código civil, ahí vamos a fundamentar lo que le vamos a pedir a un juez. Ahí vamos a fundamentar la acción y la vía y cómo la vamos a desarrollar, el paso a paso, el cómo vamos a sujetar la impartición de justicia nos lo va a dictaminar nuestro código de procedimientos. Entonces, prestación desde el código de materia, que es el civil, es la conducta a la que se obliga el pasivo, conducta que exige el activo, ¿ok? Prestación en materia adjetiva, en el cumplimiento de impartición de justicia, es lo que se le reclama al juez, lo que se le pide al juez que desempeñe, lo que le pido al juez que sentencie a mi favor. Te pido la rescisión del contrato de compraventa basado en el artículo tal del Código Civil, toda vez que se da el incumplimiento por parte del acreedor o del deudor, y ahí ya desarrollas todos tus hechos, tu vinculación con el derecho y la acción de la que tú vayas a ejercitar ante el juez civil. Lo que le pido al juez es la prestación, pero en materia adjetiva. Prestación en materia contractual, reitero, es ese reclamo de obligación. ¿Quién posee el derecho de crédito? El derecho de crédito se le reconoce al acreedor, ¿ok? Esa conducta de exigirle al deudor esa prestación, entonces significa que tengo un derecho de crédito. No se confunda tampoco con el léxico. En el derecho de crédito tengo crédito y que a tu mente venga la cuestión de un crédito. Ah, tengo crédito financiero, ¿no? Tengo crédito para pedir un préstamo. No, no, no. En materia contractual, el derecho de crédito es una facultad para que reclame el acreedor la prestación al deudor. Yo tengo el derecho de crédito de que me pagues la cantidad pactada para que yo pueda cumplir mi obligación de dar y te entregue el bien en materia de compraventa, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es una retroalimentación, esta ha sido una retroalimentación de nuestras sesiones anteriores y también les comparto, aquí voy a compartir nuevamente material en cuanto a profundizar ese contenido de obligaciones, para que sigamos en la misma línea. Esas obligaciones, vuelvo y repito, consisten en dar, hacer o no hacer.
Si nosotros vamos a dar un concepto de obligación, si nosotros damos un concepto de obligación, entonces nosotros hablamos que es el vínculo jurídico donde el acreedor exige al deudor la realización de una conducta llamada prestación. Esa, aquí tengo que ser muy específica con ustedes en que esta obligación es obligación en materia de contratos. Así como prestación tiene otra connotación en materia procesal, obligaciones también es de manera general. Las obligaciones en materia contractual, que es nuestra materia de contratos, es ese vínculo jurídico donde el acreedor le exige al deudor la prestación. Así se le conceptualiza a la obligación en materia de contratos, ¿ok? Si les hablo de una connotación diversa en la materia del derecho, existen las obligaciones familiares dentro del derecho familiar. La obligación de, y abre tu mente, escucha esta explicación, pero en materia familiar. Abstráete tantito del derecho civil, vámonos a trasladar al escenario familiar. ¿Qué tan imperantes son las figuras de acreedor y deudor? ¿Qué tan imperante se genera una obligación y qué es ese vínculo jurídico que se transporta también al derecho familiar en el caso práctico o en el supuesto ya de postulación de pensión alimenticia? La figura de pensión alimenticia tiene dos sujetos, el acreedor alimentario y el deudor alimentario, ¿ok? Clase pasada hablábamos de los efectos de los contratos. Recuerden un tantito, recuerden un poquito. Es crear, transmitir, modificar, extinguir. En materia familiar se crea la obligación de dar una pensión al ascendiente que no detenta la guarda y custodia. ¿Y quién se convierte en el acreedor alimentario? ¿Quién es ese sujeto o esa persona que tiene el derecho de recibir la obligación? Los menores de edad y los mayores de edad que continúen con sus estudios y que cumplan con las condiciones que marca nuestro Código de Materia. En materia familiar y civil es el Código Civil del Estado de México. Entonces, el acreedor y deudor genera la obligación en materia del derecho familiar es acreedor alimentario, deudor alimentario. Acreedor alimentario son los menores de edad, son los mayores de edad que continúen sus estudios. Puede ser también una cónyuge femenina que el código marca la indemnización por los años que fue casada civilmente, cuando hablemos de un divorcio, una disolución del vínculo matrimonial, habla de una indemnización. Un acreedor alimentario también es la concubina, el concubino, que genera derechos y que se acredita con la figura correspondiente. Son acreedores alimentarios. Un dependiente económico, una persona que se encuentra en interdicción, es decir, la fase legal o el procedimiento legal para declarar a un incapaz y que se señale un tutor, un interventor. Es la persona que está en estado de interdicción y que también las condiciones las marca el Código Civil. ¿Quiénes son sujetos de estado de interdicción? Se convierten otra vez en un acreedor alimentario. ¿Y quiénes son los deudores alimentarios? Los ascendientes que no detenten la guarda y custodia, los cónyuges, y que aquí vamos a ser bien específicos, los cónyuges varones que deban indemnizar a la cónyuge femenina por la administración del matrimonio. Los ascendientes o parientes, la línea consanguínea, de acuerdo al parentesco que otra vez marca nuestro Código Civil, las líneas parentales, las líneas de parentesco, quien quede como obligado ante un sujeto incapaz, todos ellos se convierten en los deudores, es decir, quien tienen que cumplir la obligación alimentaria al acreedor alimentario. Y aquí es el momento perfecto y hermoso para que entendamos la vinculación entre el derecho civil y familiar. El derecho familiar, al final del día, el matrimonio civil es un contrato, ya lo hablábamos en sesiones anteriores, por el régimen patrimonial que se entabla. Sociedad conyugal, separación de bienes, régimen mixto, y que también en la disolución propia del matrimonio, el Código Civil marca las reglas de inclusive
cómo se lleva a cabo la liquidación de la sociedad conyugal, 50-50, pero si no hay un 50-50 y es una separación de bienes, también se marcan las reglas de cuando uno de los cónyuges obtuvo muchísimo mayor incremento patrimonial que otro, aun cuando sea separación de bienes. Entonces, pero todo esto que te estoy comentando es materia de un derecho procesal propio de un derecho procesal civil o propio de tus materias en el derecho familiar. Te estoy retomando la obligación, te estoy escenificando la vinculación del derecho familiar con el civil, porque al final el matrimonio, al ser un contrato, ahí estamos viendo estas figuras que son las obligaciones, ¿ok? Retomemos nuestros conceptos. Si nosotros hablamos que esas obligaciones son de dar, de hacer, de no hacer, y que ya entablamos un concepto de obligación en materia civil, que es el vínculo jurídico, es ese vínculo jurídico donde el acreedor exige al deudor la realización de una conducta llamada prestación, también podemos hablar que existen los elementos de esas obligaciones. ¿Quiénes son esos elementos? Esos elementos imperan entre el acreedor y el deudor, se establece un vínculo jurídico que lleva al constreñimiento, donde el deudor exige al deudor una determinada conducta. Que lleve al constreñimiento es una palabra, significa que une, pero de manera obligatoria. ¿Ok? Esos elementos es acreedor-deudor y el vínculo que se genera entre ellos. Si nosotros hablamos de estos elementos, pero de manera subjetiva significa sujetos. Otra vez, nuevamente, el ejemplo perfecto, el momento preciso para que vuelva a quedarte bien claro que la sugerencia de tu servidora es no memorices, razona, utiliza la lógica. Aquí está. Si la palabra subjetivo, ¿qué significa subjetivos? Significa sujetos. En materia penal, el hecho delictuoso que interviene la carga procesal subjetiva es los sujetos. Entonces, grábatelo. Subjetivo significa sujetos, significa personas. Entonces, no debes de memorizar, debes de razonar, ¿ok? Los elementos subjetivos, entonces, ¿qué personas? Desde ahí ya entiendo en mi proceso mental que estoy hablando de los elementos de las personas. ¿Quiénes son las personas? El sujeto activo y el sujeto pasivo. Sujeto activo es quien reclama la prestación, sujeto pasivo quien se obliga a la obligación, ¿no? De ahí que nosotros tenemos los elementos objetivos. ¿Qué significa objetivo? El objeto. Es decir, ¿para qué se crea? Es decir, ¿para qué surge la obligación? ¿Surge para dar, hacer o no hacer? Aquí tenemos una trinchera en cuanto a la obligación de dar, hacer y no hacer, tal vez desde la celebración de un contrato. ¿Ok? Desde celebrar un contrato, ¿en dónde puedo identificar la obligación de dar? ¿En dónde puedo identificar hacer y no hacer? Ya también lo retomábamos en clases anteriores. Aquí está, la obligación de dar es transfiero el dominio. Completamente transfiero el dominio. Ojo aquí, la palabra dominio significa todo, es el todo, significa propiedad. Y cuando yo estoy transmitiendo propiedad, estoy transmitiendo la enajenación. El enajenar y gravar el bien significa que lo puedo alterar, modificar y destinar hasta un tercero. O sea, soy la propietaria. Propiedad es la figura protagonista rockstar de nuestro derecho civil en materia de derechos reales y personales. Si yo soy propietaria, entonces tengo todo el derecho de hacer con mis bienes lo que mi voluntad de manera lícita me permita. Puedo donar, puedo vender, puedo arrendar, puedo usufructuar, puedo cumplir cualquier tipo de contrato porque yo soy la legítima propietaria. Esa figura o esas palabras de legítima propietaria tiene como una connotación de leyenda urbana, ¿no? Es que necesito que seas la legítima propietaria. Es más una afirmación coloquial de la ciudadanía que una palabra legal, ¿eh? Nosotros como abogados y abogados del buen decir, no se dice o no se expresa legítimo propietario, no.
se expresa propietario, porque al decir propietario significa que tienes el título justo, el título legal y el título oponible a un tercero para acreditar tu propiedad. Entonces, está sobrado para nosotros como abogados y sobre todo en materia contractual decir legítimo propietario, porque no existe, inclusive no existe un ilegítimo propietario. ¿Entendemos esa parte? Otra vez, nuevamente, para que vayas identificando el léxico jurídico propio de la materia contractual. Si yo digo legítimo propietario, entonces en contrario sensu, podría existir la afirmativa de ilegítimo propietario. Y obvio es que si eres un ilegítimo propietario, que no existe, ojo, no existe esa figura, no existe esa palabra, pero llevemos el escenario a nuestro proceso mental. Ilegítimo propietario, pues entonces significa que ya estás en el hecho delictuoso de despojo, que eres el paracaidista que llega a un terreno, una casa y se mete sin título de propiedad y entonces te conviertes en un propietario ilegítimo porque no tienes un documento, una documental pública, un instrumento legal que te acredite la propiedad. Entonces es ilícita la propiedad y entonces es delito. Y si no te quieres, y el dueño, el propietario, no se quiere ir por la vía penal, se va a ir por las acciones civiles. Y entonces le va a ejercitar una acción reivindicatoria, una acción de plenaria de posesión. Todas esas acciones también son aplicables desde los contratos. Si hay un incumplimiento de contrato, si hay una invasión en un terreno, si hay una invasión por un tercero de un bien inmueble, existe la vía penal y existe la vía civil. Esa parte tú la vas a aprender en tu materia de procesal civil y en tus diferentes módulos de derecho civil. ¿Ok? Elementos objetivos, cierro con esta retroalimentación de dar, de hacer y de no hacer. Si debemos de dar alguna ejemplificación, aquí dice dar, transfieres el dominio, transfiero la propiedad, omitimos decir legítima propiedad. La obligación de hacer es ejecutar un hecho diferente al transferir el dominio, o sea, lo contrario. Si yo te voy a transferir la propiedad, si te voy a otorgar el dominio de un bien, entonces tú pagas por ese dominio, o pagas es una palabra generalizada, ¿ok? Porque puede que yo pague en materia onerosa, es decir, con cuestión conmutativa, con cuestión de dinero, o también puedo pagar con la prestación de un servicio. Es decir, vamos a dar un ejemplo, vamos a dar un caso práctico, vamos a dar un supuesto. El propietario de un edificio, yo soy la propietaria de un edificio, de departamentos, de oficinas, y entonces encuentro a un dentista. Y yo sujeto mis instalaciones, mi bien inmueble a arrendamiento. Y a alguien le interesa rentar, así la palabra coloquial es rentar, para nosotros es arrendar, ¿ok? Buscan el arrendamiento de mi bien inmueble, la oficina, la oficina 2B. Y entonces resulta que el interesado del arrendamiento de la oficina 2B es un dentista. Y resulta que en la conversación, en la entrevista, en ese acuerdo de voluntades para firmar el contrato de arrendamiento, al propietario o a la propietaria le surge la propuesta de celebrar el arrendamiento, pero a cambio de una prestación de servicios. Es decir, te lo rentan 5,000 pesos con una condicionante de tracto sucesivo, es decir, cada mes serían 5,000 pesos, pero yo necesito un tratamiento dental. ¿Qué te parece si me presupuestas el tratamiento dental y lo que dice la ciudadanía, ¿no? Se toma cuenta de renta. Esa palabra a cuenta de renta tampoco existe en nuestro mundo del léxico jurídico en materia de contratos. No existe. Esa es una afirmación coloquial ciudadana. Nosotros lo vamos a denominar como la firma del arrendamiento oneroso con el pago o la obligación de hacer con prestación de servicio. Y sujeto o cubierto la prestación de servicio, a tal tiempo se comienza a cumplir con el pago del 5,000 pesos mensuales dentro, y todo esto, nuevamente, todo esto se sujeta a las cláusulas en el contrato propio de arrendamiento. Entonces, la obligación de hacer puede venir en dos figuras. Puede ser
de otorgar una contraprestación o de otorgar una prestación. Ojo, ahí están dos palabras distintas. Contraprestación, que podría ser conmutativa, puede ser dinero, y puede ser prestación, que puede ser la prestación de un servicio o la prestación sobre todo de un servicio sería en general, ¿no? Y el servicio, dale tú el nombre que quieras. A lo mejor yo estoy arrendando mis oficinas, llega un carpintero, le interesa colocar su taller de carpintería, pero a mí como propietaria, bueno, pues cúbreme con toda la cuestión de carpintería que necesita mi inmueble y lo tomamos como pago efectivo de la cantidad de arrendamiento al que estamos firmando. Solamente no es en dinero, es en prestación de servicio. ¿Ok? Si nos vamos a una cuestión de obligación de no hacer, ahí sí siempre márcate una abstención. El no hacer es una abstención de determinar una acción o ejecutar una acción. Ejemplo, en el contrato de arrendamiento, no darle un uso diferente a lo pactado. Si yo estoy arrendando mis oficinas o mi bien inmueble para oficinas, ese es el giro y está pactado en el contrato de arrendamiento, no puedes convertirlo en habitación o casa habitación. Resulta que al dentista que yo permití y que firmé el contrato de arrendamiento, ya el dentista ya vive en la oficina. Entonces se está cambiando ahí el uso, se está cambiando ahí lo pactado, el objeto del contrato de arrendamiento. Y eso es un tema o se colocaría en un supuesto de hecho o de hecho de derecho de rescisión de contrato, porque nuestro contrato de arrendamiento tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto? La prestación de servicios en el giro de consultoría dental o de clínica dental, más no de que sea casa habitación. ¿Ok? Bien. Comparto un material para que ustedes lo analicen. Si nosotros ya tenemos claras nuestras obligaciones, pero las obligaciones anteriores que te mostré era la obligación de dar, de hacer y de no hacer a la firma de un contrato, ¿no? Aquí tengo una infografía para ti donde se muestran las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, pero de acuerdo a la clasificación de los contratos. Y que me da esta infografía, esta imagen, me da el preámbulo para adentrarnos en esta sesión a la clasificación de los contratos, tanto de doctrina como del Código Civil. Se clasifican los contratos en esos dos sentidos, doctrinalmente y fundamentadamente. Aquí, tipos de obligación. Tengo la obligación de dar, tengo la obligación de hacer y de no hacer. Si me voy a la obligación de dar, pero de acuerdo a la clasificación de los contratos, implica que el deudor haga entrega física o jurídica a su acreedor de un bien. El deudor dice, una compraventa de un automóvil, una compraventa de una computadora, una compraventa de un terreno. Implica que el deudor haga entrega física o jurídica a su acreedor de un bien. Ahí se está yendo enteramente a la clasificación de los contratos. A ver, no entendí. ¿Cómo? Si el deudor es el que paga, el acreedor es el que entrega, ¿no? Aquí lo está tomando como que el deudor hace la entrega física o jurídica a su acreedor de un bien, es decir, presta un servicio o paga y entonces el acreedor entrega, da el pago, así se entiende en esta infografía, da el pago, ¿ok? Si tengo una obligación de hacer, son aquellas actividades, acciones o trabajos desplegados por el deudor de una obligación con miras a la satisfacción del interés de su acreedor. Si aquí yo me voy al contrato de servicios profesionales, a los servicios técnicos, a la reparación de máquinas, equipos, a los mandatos, servicios de obreros, esto tanto de servicios profesionales y de servicios y prestación de servicios. Aquí lo vamos a analizar durante nuestro cuatrimestre, que existen dos tipos de contratos de prestación. Uno es de prestación de servicios profesionales y otro es de prestación de servicios, nada más. Si vamos a tratar un poquito en esta sesión de esos contratos, el contrato de prestación de servicios se va a reglamentar por el Código Civil y también se vincula con la Ley General de Profesiones. ¿Ok? Porque la Ley General de Profesiones habla de quiénes son los profesionistas.
técnicos y qué licenciaturas, qué ingeniería. ¿Quién eres ante la ley tú para poder ser considerado un profesionista? ¿Y qué nivel académico debo tener ante la ley para ser considerado un profesionista? Y la prestación de servicios son los oficios, son los reparadores, aquí están los reparadores de máquinas, que son los de mantenimiento, puede ser un obrero, puede ser un empleado, puede ser quien te lleve a cabo, pero un oficio. Entonces, aquí en esta obligación de hacer, dice que es esa actividad o ese trabajo que hace el deudor para satisfacer el interés de su acreedor. La obligación de no hacer radica en, son aquellas abstenciones a las que se compromete el deudor que pueden involucrar también un no dar. Puede ser un secreto profesional. Existe el contrato de secreto profesional. También existe el contrato de secreto profesional y que ese secreto profesional se registre como una marca, un patente, y ahí ya estamos hablando de la materia de propiedad industrial y que existe la ley federal y estatal de propiedad industrial. Y que cuál es la autoridad de la ley de propiedad industrial, ante qué autoridad se ejercitan esas acciones, se llama Instituto de la Propiedad Industrial, es el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Si yo genero, aquí lo tienen, el secreto de la fórmula de Coca-Cola, no construir una edificación significa que yo no puedo plagiar ni los planos, ni una fórmula, ni el secreto profesional de un tercero. Hay la Ley Federal del Trabajo, aquí también vamos a vincular esa parte. La Ley Federal del Trabajo también marca que cuando eres contratado, aquí te estoy haciendo una vinculación para que también aprendamos a vincular las leyes en el mismo supuesto. De la misma conducta que se genera, se vinculan una o más leyes desde la misma acción. Si nosotros somos contratados en la empresa FEMSA Coca-Cola S.A. y toda su razón social y su denominación, dependiendo del cargo al que tú eres contratado, te hacen firmar un contrato de secreto profesional, un contrato de confidencialidad, que tú estás obligado a trabajar para la empresa, pero en el momento en que tú o ejercites la fórmula o ejercites el diseño o expreses la fórmula, el diseño, entonces eres penalizado y también es un hecho delictuoso. Entonces, ahí estamos observando inclusive las obligaciones de no hacer. Reitero, desde la clasificación de los contratos. Nuevamente voy a compartir con ustedes un material y que este material, denme oportunidad, aquí está, compartir desde el material llamado clasificación de contratos. Si yo ya entendí qué es un convenio, qué es un contrato, entonces ya entendí también las obligaciones que son, quiénes son sus elementos, quiénes intervienen, también ya entendí los 3 tipos de la obligación, estoy capacitada para entender la clasificación de los contratos. De hecho, en toda esta retroalimentación que te he generado, ya hemos abordado diferentes tipos de contrato, pero es momento de que lo llevemos tanto a la doctrina como a la fundamentación. Esta clasificación de contratos, vamos a iniciar con esta clasificación, pero desde la doctrina, ¿ok? Desde la doctrina. Vamos a llevar esta clasificación de los contratos desde la doctrina. Y escucha en qué rubro vamos a ir clasificando o de acuerdo a qué se clasifican los contratos. Nosotros vamos a clasificar los contratos primeramente por la interdependencia de las obligaciones, es decir, esa interdependencia entre los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? El activo y el pasivo, ¿ok? De acuerdo a esa obligación que va a unir al activo con el pasivo, existen los contratos unilaterales o existen los contratos bilaterales. Aquí tienes un concepto y viene también desde el artículo 1835 del Código del Distrito Federal. Ahí entendamos también que nuestra legislación
debe ser abrogada y derogada con la modificativa de Ciudad de México, ¿ok? Nosotros tenemos que la unilateralidad nace del contrato y no por sus efectos jurídicos. Aquí dice, y no por los efectos jurídicos que se produzcan con posterioridad. El artículo 1835 del Código Civil para el Distrito Federal establece que el contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia otra, sin que ésta le quede obligada. Es decir, si es unilateral, solamente una de las partes queda obligada. Si es bilateral, los contratos bilaterales, las dos partes quedan obligadas recíprocamente, ¿ok? Si nosotros tenemos unilateralidad y queremos darle ahí un ejemplo, nosotros tenemos el caso práctico o el supuesto de un préstamo económico, ¿no? Vamos a hablar de un préstamo ante una financiera. Yo le daré el nombre. Existen las financieras, existe este color rosita. Se me fue la financiera color rosita. Dale el nombre que quieras. Ay, se me fue. Bueno, dale la financiera que tú quieras. Se me fue, es color rosita, pero se me fue el nombre. Yo voy ante esa financiera y solicito un préstamo, ¿ok? Obviamente esa financiera me va a dar el préstamo y me va a cobrar un interés. Me va a cobrar un interés por el préstamo que me está generando. La financiera me entrega 5,000 pesos. A pagar, vas a pagar tipo, no sé, dale un número, ¿no? 6,500 con todos los intereses. ¿En cuánto tiempo? A tantas semanas o a tantos meses. Y la persona que queda obligada a cubrir el costo del pago semanal, mensual, quincenal, como sea, es el deudor. Entonces es un contrato unilateral, porque únicamente la financiera como acreedor cumplió la obligación de dar, que te entregó el dinero. Y la obligación de hacer, que es de hacer el pago, queda en el pasivo y es cumplir con los pagos. Entonces, no hay una bilateralidad de obligaciones, hay una unilateralidad de obligaciones. Un contrato bilateral, compraventa, yo pago, yo te entrego, puede ser instantáneo o puede ser de tracto sucesivo. Un contrato bilateral, yo me obligo a entregar el bien en las condiciones el bien que te estoy vendiendo, no te puedo entregar otro porque tú estás pagando por la camioneta modelo tal, color tal, con las características tales. Yo te la entrego, tú la pagas y yo te la entrego. Lic, si viene una pregunta de parte tuya, Lic, ¿y qué no es lo mismo de la financiera con el préstamo? No, ¿sabes por qué no es lo mismo? Porque la financiera que te entrega, te va a entregar un bien, sí, pero te entrega un bien llamado dinero. Y te puede entregar el billete de 500 que te entregó ahorita, no va a ser el billete de 500 seriado, el mismo billete que va a venir de regreso. Y en la compra-venta, tengo que entregar la camioneta que estoy vendiendo, cumplir con la entrega de la camioneta que estoy vendiendo, no te la puedo cambiar por otra. Entonces, ahí entraríamos en la clasificación de bienes. Bienes mostrencos, bienes inmuebles, bienes muebles, bienes tangibles y que, por favor, si no tenemos también esa información de la clasificación de bienes, porque es importantísima, es importantísima entender nosotros como abogados la clasificación de bienes para entender la clasificación de contratos, porque el contrato se basa en los bienes, ¿ok? Bien, si yo me voy a la clasificación de los contratos por valoración económica, es decir, por la cuantía de la prestación, por cuánto o no voy a firmar ese contrato. El contrato oneroso, en el artículo 1838, dice, es conmutativo. ¿Qué significa la palabra conmutativo? Significa dinero, significa que se puede contabilizar el costo, ¿ok? Conmutativo, se conmuta. Dice, el contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes
son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar cuando la prestación de vida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta que ese acontecimiento se realice. ¿A qué va esto? Entendamos ahí dos partes de este concepto. Oneroso significa que se cuantifica el costo. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es dinero? Que hay un pago o que hay una prestación. ¿Ok? Ya entendimos cuando yo puedo pagar la renta prestando un servicio o dando dinero. Ok. Aquí la segunda parte del concepto te dice que desde que yo firmo un contrato de arrendamiento, por ejemplo, a mí me fijan cuánto es la renta. Me van a arrendar la oficina 5,000 pesos mensuales por 6 meses. Más no firmo un contrato de arrendamiento, este mes te cobro 5, ya vemos qué tal te funciona el negocio y de ahí vemos para el siguiente mes cuánto te voy a cobrar por el arrendamiento. No, porque el contrato oneroso tiene esa particularidad que desde la firma se tiene que tener un precio cierto o una prestación cierta para el cumplimiento de ese contrato. Porque de lo contrario sería basado en un acontecimiento incierto y que te voy a compartir que ya cuando tú desarrolles y ya lleves a la práctica tu carrera, yo como civilista, como civilista en materia contractual, manejo mucho los juicios en cuanto al arrendamiento de bodegas, por ejemplo, de negocios, de locales comerciales, ¿no? Se le comienza arrendando a mi cliente o a mi clienta en 2,000 pesos el changarro, yo les digo así, ¿no? El changarrito te lo comenzaron rentando en 2,000. Pero como el dueño del bien inmueble, como el dueño del giro del inmueble propio, pero el giro comercial es de mi cliente, es la persona que está rentando, le va súper bien, le va súper bien. Entonces, de un mes al otro, le quieren cobrar el doble de renta. Ah, no, lo que pasa es que te voy a subir la renta porque y dan 1,000 excusas, ¿no? 1,000 situaciones como el dueño del inmueble para poder incrementarle inclusive hasta al 200% la renta. Eso súper hay que cuidarlo, pero desde la celebración del contrato. Cuando ya vienen contigo como abogada y me dicen, Lic, ¿qué hago? Y entonces yo les pido el contrato de arrendamiento, bueno, a veces no lo tienen ni por escrito. No es que fue un acuerdo, lo platicamos, es mi primo, es mi mamá, o sea, se dan todo, ¿eh? Uno, no hay contrato de arrendamiento por escrito, tampoco le cuarta el derecho al que tiene el giro comercial de no ejercitar acciones legales, pero esa es otra historia en materia materia procesal. Sí firman el contrato, sí existe el contrato de arrendamiento por escrito, pero no se firmaron o no se pactaron las cláusulas de incremento de conmutativo, el incremento conmutativo del pago, la contraprestación, no, o la penalización ahí te va el otro escenario, cuando se rentan locales comerciales, pero no vendes nada, y entonces tú eres el que le dice al propietario, no, lo que pasa es que pues no estoy vendiendo, no estoy teniendo ganancias, de los 3,000 pesos que pues te voy a pagar 1,000 pesos porque resultó que la zona no fue buena, no. Entonces ahí, ¿quién es tu cliente? El dueño del inmueble. Y entonces te busca a ti como abogado, como licenciado en Derecho y te dice, Lic, ¿cómo saco a este hombre? Porque me quiere dar la mitad de la renta diciendo que no vende. Entonces yo ya no lo quiero en mi local, pero me dice que tampoco se sale porque el contrato es a 6 meses. Otra vez, ahí existe también la figura jurídica procesal para poder desalojar a la persona que está en arrendamiento, pero sin perjuicio a tu cliente que es el propietario. ¿Ok? Gratuito es todo lo contrario. Es un contrato que no hay una conmutación. El contrato gratuito en que el provecho-beneficio es solo para una de las partes. Es el caso, por ejemplo, del contrato de donación. Ese contrato de donación se transmite gratuitamente parte o la totalidad de los bienes presentes. La donación es el contrato exclusivo protagonista super rockstar del contrato gratuito. El propietario te va a donar lo que la gente ciudadana llamaría te regala. Pero obvio, ¿qué te va a regalar? ¿La propiedad?
la posesión, el uso o goce o el producto. ¿Qué te va a regalar? ¿Qué te va a donar? Y que también vamos a entrar al contrato de donación, donde vamos a entender cuáles son las exigencias legales en el Código Civil para que se pueda celebrar un contrato de donación. Si nos vamos con la clasificación de los bienes, pero por la función jurídica, en función o relación de otros actos jurídicos. Nosotros tenemos contratos principales y tenemos contratos accesorios. El contrato principal son los que, para que exista este contrato y que sea válido, no necesitan la existencia de otro. Es decir, el contrato de compraventa es el rockstar del contrato principal. Yo, para que te venda mi camioneta y tú pagues por mi camioneta, no necesito que haya existido otro contrato. El contrato accesorio, por su parte, y en contrario, para que existan, necesariamente requiere de la existencia previa de un contrato principal. Es decir, estos contratos se constituyen como efecto de garantía de aquellos. Vamos a hacer un ejemplo, un supuesto. Para compraventa, repito, no necesito un contrato previo. Con que yo tenga la camioneta y tú tengas el dinero, se lleva a cabo. Un contrato accesorio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que yo te rento y que no, de verdad no es nada bueno seguir utilizando esta palabra rentar? Es arrendamiento. Que yo entablo arrendamiento contigo por la casa ubicada en tal calle tal, colonia tal, ¿no? Pero resulta que tú mismo me dices, ¿no? Lic, como propietaria, usted me está rentando toda la casa y tiene un patio muy grande, ¿no? Tiene un patio donde, ¿qué cree? Que mi hermana o que yo mismo quiero abrir el zaguán y vender quesadillas, vender cuenta de garage. Pero como yo sé que el arrendamiento es por casa habitación, pero no por giro comercial, entonces yo quiero ver de qué manera me puede permitir abrir el zaguán y vender mi venta de garage, mi bazar, mis quecas o lo que sea, ¿no? Entonces, para que no se altere el contrato de arrendamiento y no se rescinda el contrato de arrendamiento, ¿ok? Entonces ahí se puede entablar un contrato accesorio. El contrato de arrendamiento es el principal, pero por la casa habitación ubicada en tal, con el giro de casa habitación. Pero también te voy a generar un contrato accesorio a tu nombre o a un tercero para arrendarle el uso común, y se describe también, que al final te estoy diciendo que es el patio, ubicado, localizado en el noroeste, en el este, en el norte de la entrada principal del bien inmueble descrito en el principal. Ahí se adecua para que se desarrolle el giro de bazar por la cantidad de, no sé, 500 pesos más a cada mes. Entonces, el contrato accesorio fue de arrendamiento, pero el principal era de arrendamiento, pero con giros diferentes. O puede ser que yo esté prestando la casa, usufructo, pero resulta que también quiero rentar el patio o el terreno de esa misma casa a un tercero porque es negocio. Entonces, el contrato principal de usufructo es con una persona, pero celebra un contrato accesorio por arrendamiento los fines de semana del terreno ubicado o del patio común. Ahí es donde entiendes la figura de contrato accesorio, que se desarrolle de un principal. Si yo me voy en cuanto al tiempo, ¿qué significa temporalidad? Tiempo. Hablo de contratos instantáneos o contratos de tracto sucesivo. Instantáneos son los que se realizan en una sola y se perfeccionan. Ojo, aquí hay dos palabras hermosas. Realizar y perfeccionar. Un contrato no es lo mismo. Realizar y perfeccionar es que se celebra en un acto. Es decir, que se firma y se cumple en un solo acto. Compraventa, pero con pago en efectivo, ¿ok? Compraventa, ¿cuánto cuesta tu camioneta? 500,000 pesos. Aquí están los 500,000, aquí está la camioneta. Es un contrato instantáneo, pero también puede haber un contrato de compraventa de tracto sucesivo, que son al paso del tiempo. Se realizan, pero se perfeccionan o se ejecutan al paso del tiempo. De 500,000 te doy 200,000 y te doy mensualidades de 30,000. Entonces es el mismo contrato, pero de tracto sucesivo, ¿ok?
Voy a dejar pendiente en esta sesión, voy a dejar pendiente esta clasificación de la que te estoy hablando, fue con doctrina, de manera doctrinal, pero también encontraste en estas clasificaciones anteriores ciertos artículos. También viene inmersa la clasificación fundamentada, pero de la legislación federal o de la anterior legislación del distrito federal, y que hoy se va a convertir en legislación federalizada o que ahí hay una abrogación o derogación de la ley, ¿ok? Este es la clasificación, este organizador gráfico es exclusivo del Código Civil vigente en tu entidad. ¿Cómo el Código Civil clasifica los contratos? Pero esto lo voy a dejar pendiente para no hacer la interrupción de esta clasificación. Y tengo presente, abogado Javier, la identificación que me comentabas de las cláusulas. Me parece imperante que antes de mostrarte un modelo, entendamos esta identificación de los contratos, esta clasificación, y que en la siguiente sesión vamos a identificar. Aquí se está clasificando, pero yo también los voy a retar a todos a que identifiquemos los contratos de acuerdo a la clasificación. E inmerso en eso ya podemos mostrar un modelo y entonces ya vamos a ver dónde están las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, dónde se encuentra el sujeto activo, el pasivo, el acreedor, el deudor y cuáles son las cláusulas, las prestaciones llamadas cláusulas dentro de un contrato. Y así podemos identificar un modelo. Y posterior ya iremos a la particularidad de cada tipo de contrato o cada clasificación del contrato. ¿Ok? Gracias por estar, gracias Javier por estar presente en la sesión, gracias a todos por visualizar la sesión, nos vemos la próxima semana y éxito para todos. Muchas gracias. Ok, profesora, gracias, hasta luego. Gracias, bye bye.